Lecturamos la palabra del Señor. Josué 1:5. Antes de hacer la lectura, el relato que vamos a lecturar trata acerca de acerca de Josué cuando va a sucederle, es decir, va a reemplazarle en la labor de llevar al pueblo de Israel a poseer, a conquistar las tierras que Dios le había prometido, las tierras de Canaán, ¿no? Entonces, Dios le da promesas y también le da ordenanzas. Empieza Dios diciéndole: yo os he entregado, versículo 3, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, ¿no? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¡Wow! ¡Qué tremenda extensión de territorio Dios les estaba entregando a Josué! El versículo 5 dice así: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa, ¿no? Es una promesa. La promesa de su presencia le estaba siendo dada a Josué. Pongámonos en el lugar de Josué por un momento y escuchemos la voz de Dios. Estamos entrando a un nuevo tiempo, a un nuevo año, y Dios nos dice: yo les he entregado, el versículo 5. El versículo 5 dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué harías si usted escuchara de parte del Señor esta promesa? Y por cierto, la estamos escuchando porque la palabra que hacemos lectura es la palabra de Dios. Y Él nos dice eso. Estamos frente a un nuevo año, ¿no?, que empezamos, y el Señor te dice: vas a poseer la tierra, vas a poseer este año, y Él te dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Es una promesa poderosa, pero las promesas de Dios tienen siempre una condición. O sea, Él, si usted ve en la Biblia, Él nos da su promesa, pero nos pone una condición. Y las promesas son muy, muy buenas, muy poderosas, muy grandes. Imagínense, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. El enemigo se levanta a cada instante, en cada momento. El enemigo, como león rugiente, dice la palabra, está buscando a quien devorar. Pero tiene usted la promesa que le dice: nadie te va a poder hacerte frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Yo quiero tomar esa promesa en esta hora
para mi vida en este año 2024. Pero la condición es esta. Dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y esta ordenanza, esta demanda que hace Dios, usted lo va a encontrar 3 veces y la vamos a ver. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Miren, Dios nos dice que debemos de esforzarnos. Y cuando Dios demanda esfuerzo y valentía, es porque las cosas no van a ser fáciles, ¿no? No va a ser un plato servido en bandeja. Habrán situaciones difíciles que tendremos que enfrentar, obstáculos que saltar, pero el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Le estaba diciendo a Josué, tú repartirás a este pueblo. Es decir, la determinación de Dios para con su siervo Josué fue así bastante claro. Josué, tú vas a repartirle las tierras a mi pueblo. Dios cuando nos habla lo hace con determinación, es decir, con seguridad, ¿no? Y cuando Él solamente nos demanda que nos esforcemos y seamos valientes, los demás lo hace Él. Amén. En el versículo 7 hay otra demanda similar, igual que en el versículo 6. Dice solamente, ¿no? Esa palabra solamente está muy relacionado a lo que en un primer momento Dios le dijo a Josué. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice, mira, solamente esfuérzate. Es como que le dijera y nos dijera a nosotros, miren, lo que tú tienes que hacer es solamente esforzarte y sé muy valiente. Aquí en el versículo 7 cambia un poquito el énfasis. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el anterior versículo decía, y sé valiente. Es diferente cuando dice, y sé muy valiente. Amén. Así es que Él nos promete su presencia, Él nos promete estar con nosotros, Él nos dice, yo voy a entregarles toda la tierra que les he prometido. Es decir, cuando hablamos de tierra podemos pensar nosotros en propósitos, objetivos. Amén. Todas esas cosas que ustedes se propongan, todas esas cosas que ustedes anhelan, yo se los voy a dar. Pero aquí está la condición. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Ahora vamos a ver en qué sentido va esa demanda. Dice el versículo 7, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
O sea, en primer lugar tenemos que esforzarnos por obrar conforme a toda su palabra. En otras palabras más claras, mi esfuerzo tiene que estar enfocado en ser un hacedor de la palabra, ¿no? En ser un hacedor de la palabra. Cuando hay una ordenanza de parte del Señor, mi esfuerzo se va a enfocar en cumplir esa palabra. Amén. Y eso es lo que le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La victoria, el Señor le estaba asegurando a Josué, pero Josué tenía que obedecer lo que el Señor le estaba mandando: esfuerzo y valentía. Dios no nos da las cosas así, a ver, sin esfuerzo, hermano. A veces creemos de que Dios nos da sin que nosotros hagamos nada, ¿no? Eso no quiere decir que nos merezcamos lo que podamos tener. No es que no nos merezcamos. Toda buena dádiva, dice la palabra, procede del Padre que está en los cielos. Pero Él nos dice que nosotros debemos de ser obedientes. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios a Josué, que se esforzara y sea valiente para poner en práctica la palabra del Señor. El versículo 8 dice, miren, nunca se apartará. Eso es parte del esfuerzo y la valentía que nosotros debemos de tener para poner en práctica. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Miren, esa palabra nunca, nunca, ¿qué significa? En ningún momento, ¿no? La palabra nunca significa en ningún momento. Es como que usted dijera, a ver, esas luces están prendidas y nunca hay que apagarlas. ¿Qué quiere decir? Que van a estar encendidas en todo tiempo, que no va a haber quien lo apague. Cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué significa? Que no debemos dejar de leer, de considerar la palabra de Dios en nuestra vida, en todo momento. Debemos de considerar la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso dice nunca. Hay otra expresión que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento relacionada a la oración y dice, oren sin cesar, orad sin cesar, es un mandato. Aquí Dios le está diciendo a Josué, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ojo que cuando dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, eso quiere decir de que Josué tenía que proclamar, hablar de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Sino que de día y de noche meditarás en él. Una cosa es leer, otra cosa es meditar. Amén.
la Biblia habla de que debemos de escudriñar. Y esa palabra escudriñar tiene una connotación en su escritura original, como cuando los animales rumian, ¿no? Cuando hay animales rumiantes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso? Es decir, por ejemplo, la vaca ha comido su alimento, pero llega un momento en que está en su descanso, por así decirlo, y él comienza a rumiar ese alimento que ha comido, como que lo volviese a su boca y comienza a masticarlo, a masticarlo. Eso significa rumiar. Y la palabra de Dios tenemos que rumiarla, masticarla. Eso significa escudriñar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Sino que de día y de noche meditarás en Él, ¿no? Meditarás en Él, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en Él. Porque entonces ese es el resultado, la consecuencia de que la palabra de Dios no se aparte de nuestra boca y que nosotros la debemos de meditar. Amén. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Termina Dios dándole las instrucciones a Josué. No. Sigue. El versículo 9 le vuelve a decir, y esta es la tercera vez, mira que te mando. Es como que le dijera, oye Josué, toma atención. Una vez más te digo, ¿qué cosa? Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Qué tremenda promesa que Josué recibió de parte de Dios. Pero esas promesas iban acompañadas de mandatos, ordenanzas, que con esforzarse y ser valiente en poner por obra la palabra de Dios, la ley en ese entonces. Para nosotros, la palabra que Dios nos ha dejado. No es fácil, ¿verdad? No es fácil cuando la Biblia nos dice, oren sin cesar. ¿Cuántos hemos orado? ¿Cuántos hemos lecturado la palabra de Dios? Cuando la Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. La Biblia dice que debemos de ser agradecidos en todo. Hay muchas ordenanzas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y hacerlas no es fácil. Por eso es que Dios dice, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. La carne no quiere hacerlas. La carne no quiere perdonar al hermano, al amigo, a aquel que nos ha ofendido. Pero dijo Jesús, el Espíritu está presto. Amén. Para yo leer la palabra, orar, ayunar, compartir
compartir con otros, ser fiel a la iglesia, asistir, congregarme, necesito esforzarme, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide el Señor. Esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a lo que está escrito en mi palabra, porque la promesa que Dios nos hace es fiel y segura. Él nos promete su presencia. Él nos dice, miren, este año tendrán sus gigantes, pero se los he entregado a ustedes para que la posean, para que ustedes obtengan todo lo que ustedes se han propuesto en mí. Esfuérzate y sé valiente. Empezamos este nuevo año con una promesa y con una demanda de parte del Señor. Amén. Si somos obedientes, y yo creo que somos esa iglesia obediente, ¿verdad? Y si no somos obedientes, en el camino vamos a aprender la obediencia. En el camino Dios nos va a tratar. La Biblia dice que Dios al que ama lo reprende. Al que ama, el Señor lo azota, ¿verdad? Y vamos en este año a ver la gloria de Dios, el poder de Dios manifestándose. Si nosotros, obviamente, lo buscamos a Él. Amén. Tenemos la promesa de Dios para nuestras vidas, pero también lo que el Señor nos demanda. Amén. Estaba pensando, meditando en la labor que nosotros tenemos como iglesia, y algunos que están involucrados en la obra del Señor se darán cuenta que la obra, trabajar y servir al Señor y ver resultados no es fácil. Se requiere esfuerzo, se requiere buscar de Dios, ¿no? Porque Él nos ha dicho que sin Él nada podemos hacer.